Cordial saludo. Voy a leer un fragmento del libro Economía de Mankiw. ¿Qué es la economía? El término economía proviene de la palabra griega oikonomos, que significa el que administra un hogar. Este origen tal vez parezca peculiar a primera vista, pero en realidad los hogares y las economías tienen mucho en común. Un hogar tiene que tomar numerosas decisiones, tiene que decidir qué miembros van a realizar cada tarea y qué va a recibir cada uno a cambio. ¿Quién hará la comida? ¿Quién hará la colada? ¿Qué se tomará de merienda el trozo de tarta que ha sobrado? ¿Quién elegirá el programa de televisión que van a ver? En suma, el hogar tiene que distribuir sus recursos escasos entre sus distintos miembros, teniendo en cuenta la capacidad, los esfuerzos y los deseos de cada uno de ellos. La sociedad tiene que tomar, al igual que un hogar, numerosas decisiones. Tiene que decidir qué trabajos se realizarán y quiénes los realizarán. Necesita algunas personas para trabajar la tierra, otras para hacer la ropa y otras para diseñar programas informáticos. Una vez que ha asignado a los individuos, así como la tierra, los edificios y las máquinas, a las diversas tareas, también tiene que asignar los bienes y servicios que estos producen. Tiene que decidir quién comerá caviar y quién patatas, quién conducirá un Mercedes y quién irá en autobús. El problema económico. Estas decisiones representan en síntesis el problema económico. Toda sociedad tiene que responder a tres preguntas: ¿qué bienes y servicios se deben producir? ¿Cómo se deben producir estos bienes y servicios? ¿Quién debe recibir los bienes y los servicios que se han producido? Sería fácil responder a estas preguntas si hubiera tantos recursos que la sociedad pudiera producir todo lo que quisieran sus ciudadanos, pero no es así. La sociedad nunca tendrá suficientes recursos para producir los bienes y los servicios que satisfarían los deseos y las necesidades de sus ciudadanos. Estos recursos se pueden clasificar en términos generales en tres categorías. Tierra. Todos los recursos naturales de la tierra. Engloba cosas como los yacimientos minerales, por ejemplo el mineral de hierro, el oro y el cobre, los peces que hay en el mar, el carbón y todos los productos alimenticios que produce la tierra. David Ricardo, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, se refiere a la tierra con la expresión fuerzas originarias e indestructibles del suelo. Trabajo. El esfuerzo humano. Tanto mental como físico, que se realiza en la producción. Un trabajador de una fábrica que produce herramientas de precisión, un banquero inversor, un barrendero, un maestro, todos ellos son formas de trabajo. Capital. El equipo y las estructuras que se utilizan para producir bienes y servicios. Los bienes de capital engloban la maquinaria de las fábricas, los edificios, los tractores, los ordenadores, los hornos de cocina, todo aquello en lo que el bien no se utiliza por sí mismo, sino por su aportación a la producción. Escasez y elección. La sociedad tiene que gestionar los recursos que posee. La gestión de los recursos de la sociedad es importante porque estos son escasos. La escasez significa que la sociedad tiene unos recursos limitados y por tanto no puede producir todos los bienes y los servicios que desean tener los individuos. De la misma manera que un hogar no puede dar a todos y cada uno de sus miembros todo lo que desean, una sociedad no puede dar a todos y cada uno de los individuos el máximo nivel de vida al que aspiran. La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos e intenta responder a las tres preguntas fundamentales que hemos señalado antes. En la mayoría de las sociedades, la asignación de los recursos es fruto de las acciones conjuntas de millones de hogares y de empresas por medio de un sistema de mercados. Los economistas estudian el modo en que toman decisiones las personas, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y cómo invierten sus ahorros. Estudian el modo en que se interrelacionan, por ejemplo, examinan la forma en que la multitud de compradores y vendedores de un bien determinan conjuntamente el precio al que se vende y la cantidad que se vende. Analizan las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto, entre las cuales se encuentran el crecimiento de la renta media, la proporción de la población que no encuentra trabajo y la tasa a la que suben los precios.
Aunque el estudio de la economía tiene numerosas facetas, está unificado por varias ideas fundamentales. En el resto de este capítulo examinamos los 10 principios de la economía. No se preocupe el lector si no los comprende todos al principio, o si no le parecen totalmente convincentes. En los siguientes capítulos analizaremos estas ideas más extensamente. Aquí introducimos los 10 principios simplemente para ofrecer una visión panorámica del objeto de estudio de la economía. Considera este capítulo como un avance de las próximas atracciones. ¿Cómo toman decisiones los individuos? Una economía no tiene nada de misterioso. Independientemente de que nos refiramos a la economía de un grupo de países como la Unión Europea, o a la economía de un país como la India, o a la economía de todo el mundo, una economía no es más que un grupo de personas que se interrelacionan en su vida diaria. La economía se refiere a todas las actividades relacionadas con la producción y el intercambio que se realizan diariamente, es decir, a todas las compras y todas las ventas. El nivel de actividad económica se refiere a la cantidad de compras y de ventas que se realizan en la economía durante un periodo de tiempo. Como la conducta de una economía refleja la conducta de los individuos que la componen, iniciamos nuestro estudio del análisis económico con 4 principios por los que se rigen los individuos para tomar decisiones. Primer principio: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Hay un viejo dicho común entre los economistas que resume la primera lección sobre la toma de decisiones: el que algo quiere, algo le cuesta. Para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa que también nos gusta. Tomar decisiones es elegir entre los beneficios de un objetivo y los de otro. Consideremos el caso de un estudiante que tiene que decidir cómo va a repartir sus recursos más valiosos, su tiempo. Puede dedicarlo todo a estudiar economía, lo cual le reportará beneficios, como una calificación más alta. Puede dedicarlo todo a disfrutar de actividades de ocio, lo cual le reportarán otros beneficios, o puede repartirlo entre las dos actividades. Por cada hora que estudia, renuncia a una hora que podría dedicar a ir al gimnasio, a montar en bicicleta, a ver la televisión, a echarse la siesta o a trabajar a tiempo parcial, a fin de tener algún dinero más para sus gastos. Consideremos el caso de los padres que tienen que decidir cómo van a gastar la renta familiar. Pueden comprar alimentos, ropa o unas vacaciones familiares, o pueden ahorrar una parte de esa renta para cuando se jubilen, o quizá para ayudar a los hijos a comprar una casa o un apartamento cuando crezcan. Cuando deciden gastar un euro más en uno de estos bienes, tienen un euro menos para gastar en algún otro. Cuando los individuos se agrupan en sociedades, se enfrentan a diferentes tipos de disyuntivas. La clásica es la disyuntiva entre el gasto en defensa y el gasto en alimentos. Cuanto más gastamos en defensa nacional para proteger a nuestro país de los agresores extranjeros, menos podemos gastar en bienes de consumo para mejorar nuestro nivel de vida. En la sociedad moderna también es importante la disyuntiva entre un medio ambiente limpio y un elevado nivel de renta. La legislación que obliga a las empresas a reducir la contaminación eleva el coste de la producción de bienes y servicios. Al ser más altos los costes, estos acaban obteniendo menos beneficios, pagando unos salarios más bajos, cobrando unos precios más altos, o las tres cosas a la vez. Por tanto, aunque la legislación sobre la contaminación es beneficiosa porque consigue un medio ambiente más limpio y como consecuencia mejora la salud, también tiene un coste. Reduce la renta de los propietarios de las empresas, de sus trabajadores y de sus clientes. La sociedad también se enfrenta a otra disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae lo máximo posible, dependiendo de cómo se defina eso, de sus recursos escasos. La equidad significa que los beneficios de esos recursos se están distribuyendo equitativamente entre los miembros de la sociedad. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño de la tarta económica y la equidad al modo en que se reparte esta. Estos dos objetivos entran a menudo en conflicto cuando se elabora la política económica. Consideremos, por ejemplo, las medidas cuyo objetivo es conseguir una distribución más igualitaria del bienestar económico. Algunas de ellas, como el sistema de seguridad social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los miembros de la sociedad más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta, piden a los que tienen éxito económico que contribuyan más que otros a financiar el gasto público. Aunque estas medidas tienen un beneficio, ya que aumentan la equidad, también tienen un coste, puesto que reducen la eficiencia. Cuando el Estado redistribuye la renta de los ricos en favor de los pobres, reduce la retribución por trabajar arduamente, por lo que los individuos trabajan menos y producen menos bienes y servicios. En otras palabras,
Cuando el Estado trata de partir la tarta en trozos más iguales, esta disminuye. El reconocimiento de que los individuos se enfrentan a disyuntivas no nos indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberían tomar. Un estudiante no debe dejar de estudiar economía simplemente porque así tendrá más tiempo para el ocio. La sociedad no debe dejar de proteger el medio ambiente simplemente porque la legislación que lo regula reduce nuestro nivel de vida material. Los pobres no deben dejarse de lado simplemente porque si se les ayuda, se distorsionan los incentivos para trabajar. No obstante, es importante reconocer las disyuntivas que plantea la vida, ya que es probable que los individuos tomen buenas decisiones únicamente si comprenden qué opciones tienen. Segundo principio, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Como los individuos se enfrentan a disyuntivas para tomar decisiones, tienen que comparar los costes y los beneficios de las diferentes opciones posibles. Sin embargo, en muchos casos el coste de una opción no es tan evidente como parece a primera vista. Consideremos, por ejemplo, la decisión de estudiar o no en la universidad. El beneficio es el enriquecimiento intelectual y la mejora de las oportunidades laborales durante toda la vida. Pero ¿cuál es el coste? Para responder a esta pregunta, a lo mejor tenemos la tentación de sumar el dinero que gastamos en matrícula, libros, alojamiento y manutención. Sin embargo, este total no representa realmente aquello a lo que renunciamos para estudiar un año en la universidad. El primer problema de esta respuesta es que incluye algunas cosas que no son realmente costes de estudiar en la universidad. Aunque una persona dejara de dedicarse exclusivamente a estudiar, tendría que dormir en algún sitio y tendría que comer. El alojamiento y la manutención solo forman parte de los costes de estudiar en la universidad, si son más caros en la universidad que en algún otro sitio. De hecho, el coste del alojamiento y la manutención en la universidad podría ser menor que el gasto en alquileres y alimentación que pagaría si viviera por su cuenta. En este caso, el ahorro en alojamiento y manutención es en realidad un beneficio de estudiar en la universidad. El segundo problema de este cálculo de los costes se halla en que no tiene en cuenta el mayor coste de estudiar en la universidad, el tiempo. Cuando una persona dedica un año a asistir a clase, leer libros de texto y hacer trabajos de curso, no puede dedicar ese tiempo a trabajar. Los salarios a los que se renuncia por estudiar en la universidad constituyen el mayor coste de la educación superior para la mayoría de los estudiantes. El coste de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Cuando tomamos una decisión como ir a la universidad, tenemos que ser conscientes de los costes de oportunidad que acompañan a cada una de las opciones posibles. En realidad, normalmente lo somos. Los jugadores universitarios de rugby, baloncesto, golf, que pueden ganar mucho dinero si abandonan los estudios superiores y se dedican al deporte profesional, son muy conscientes de que para ellos el coste de oportunidad de ir a la universidad es muy alto. No es sorprendente que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio no merece el coste. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. En la vida raras veces es fácil tomar decisiones y estas normalmente plantean problemas. A la hora de cenar no tenemos que elegir entre ayunar o comer lo más posible, sino entre tomar o no un trozo más de pizza. Cuando se acercan las fechas de los exámenes no tenemos que elegir entre no estudiar nada o estudiar 24 horas al día, sino entre dedicar una hora más a repasar los apuntes o a ver la televisión. Los economistas utilizan el término cambios marginales para describir los pequeños ajustes adicionales que se realizan en un plan que ya existía. Tenga presente el lector que margen significa borde, por lo que los cambios marginales no son los ajustes que realizamos en los bordes de lo que hacemos. En muchas situaciones, tomamos las mejores decisiones pensando en términos marginales. Supongamos, por ejemplo, que estamos considerando la posibilidad de estudiar un máster una vez terminados los estudios de grado. Para tomar esta decisión tenemos que saber cuáles son los beneficios adicionales de un año más de estudios, unos salarios más altos durante toda la vida y el mero placer de aprender, y los costes adicionales en los que incurriríamos, otro año más de tasas universitarias y otro año más de salarios que dejamos de ganar. Comparando estos beneficios marginales y estos costes marginales, podemos saber si merece la pena seguir estudiando un año más. Los individuos y las empresas pueden tomar mejores decisiones pensando en términos marginales. Una persona racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esa acción es mayor que el coste marginal. Cuarto principio, los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman decisiones comparando los costes y los beneficios, su comportamiento puede cambiar cuando cambian las cosas o los beneficios. Es decir,
los individuos responden a los incentivos. Por ejemplo, cuando sube el precio de las manzanas, la gente decide comer más peras y menos manzanas porque el coste de comprar manzanas es mayor. Al mismo tiempo, los cultivadores de manzanas deciden contratar más trabajadores y cosechar más manzanas, ya que el beneficio de vender manzanas también es mayor. Como veremos, el efecto que produce el precio en la conducta de los compradores y los vendedores en un mercado, en este caso en el mercado de manzanas, es crucial para comprender cómo funciona la economía. Los poderes públicos nunca deben olvidar los incentivos, ya que muchas de las medidas que toman alteran los costes o los beneficios a los que se enfrentan los individuos y, por tanto, su conducta. Por ejemplo, un impuesto sobre la gasolina anima a la gente a utilizar automóviles más pequeños que consumen menos gasolina. También la anima a utilizar el transporte público en lugar del automóvil o a vivir más cerca del centro de trabajo. Cuando los poderes públicos no tienen en cuenta cómo afectan sus medidas a los incentivos, a menudo acaban obteniendo unos resultados que no pretendían. Por ejemplo, en el Reino Unido existía una desgravación fiscal para dar a los propietarios de locales comerciales que no están utilizándose un incentivo para que les encontraran nuevos usos o nuevos dueños. El gobierno decidió suprimir la desgravación fiscal y dio a entender que así ahora los propietarios de los locales tendrían un incentivo para volver a utilizarlos lo antes posible, con el fin de no perder la desgravación. Desgraciadamente, cuando entró en vigor la nueva medida, la economía se encontraba sumida en una grave recesión. No era fácil para los dueños de locales encontrar nuevos arrendatarios y no digamos conseguir que se crearan nuevas empresas en estas propiedades vacías. Algunos pensaron que era más barato demoler sus locales que tener que pagar un impuesto por ellos. ¿Es este el resultado que quería el gobierno? Casi seguro que no. Este es un ejemplo del principio general según el cual los individuos responden a los incentivos. Muchos de los incentivos que estudian los economistas son sencillos y otros son más complejos. A nadie le sorprende, por ejemplo, que la gente utilice un automóvil más pequeño cuando los impuestos sobre la gasolina y por tanto su precio son relativamente altos. Sin embargo, como pone en manifiesto el ejemplo de la supresión de la desgravación fiscales por los locales comerciales vacíos, las medidas que toman los gobiernos pueden producir unos efectos que no son obvios de antemano. Cuando se utiliza una medida hay que tener en cuenta no solo los efectos directos, sino también los efectos indirectos que actúan a través de los incentivos. Si la medida altera los incentivos, alterará la conducta de los individuos. ¿Cómo interactúan los individuos? Los 4 primeros principios analizados se refieren al modo en que tomamos decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos afectan no solo a nosotros, sino también a otras personas. Los 3 principios siguientes se refieren a la forma en que interactuamos. Quinto principio: el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Estados Unidos y China son competidores de Europa en la economía mundial. Eso es cierto en algunos aspectos, pues las empresas estadounidenses y las chinas producen muchos de los mismos bienes que producen las empresas europeas. Los fabricantes de juguetes compiten por los mismos clientes en el mercado de juguetes. Los cultivadores de fruta compiten por los mismos clientes en el mercado de fruta. Sin embargo, es fácil cometer un error cuando se piensa en la competencia entre los países. El comercio entre Europa y Estados Unidos y China no es como una competición deportiva en la que uno de los equipos gana y el otro pierde, un juego de suma cero. En realidad, ocurre lo contrario. El comercio entre 2 economías puede mejorar el bienestar de las 2. Para ver por qué, observemos cómo afecta el comercio a nuestra familia. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, compite con los miembros de otras que están buscando trabajo. Las familias también compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada una quiere comprar los mejores bienes al precio más bajo posible. Por tanto, cada una de las familias de la economía compite en cierto sentido con todas las demás. A pesar de esta competencia, nuestra familia no mejoraría su bienestar si se aislara del resto. Si se aislara, tendría que cultivar sus propios alimentos, hacerse su propia ropa y construirse su propia casa. Es evidente que gana mucho si aprovecha la posibilidad de comerciar con otras. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realizan, ya sea cultivar el campo, coser o construir viviendas. Comerciando con otras personas puede comprar una variedad mayor de bienes y de servicios con un coste más bajo. Los países, así como las familias, se benefician de la posibilidad de comerciar entre sí. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar de una variedad mayor de bienes y de servicios. Los japoneses y los estadounidenses, así como los coreanos y los brasileños,
Son tanto socios de Europa en la economía mundial como competidores. Sexto principio. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental durante la década de 1980 posiblemente sea el cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basaban en la premisa de que los planificadores centrales del gobierno eran los que estaban en mejores condiciones para dirigir la actividad económica y responder a las tres preguntas fundamentales del problema económico. Estos planificadores decidían qué bienes y servicios se producían, qué cantidad se producía y quiénes los producían y los consumían. La planificación central se basa en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. Actualmente, la mayoría de los países que tienen una economía basada en un sistema de planificación central, como Rusia, Polonia, Angola, Mozambique y la República Democrática del Congo, abandonó este sistema y están tratando de desarrollar economías de mercado. En una economía de mercado, las decisiones del planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y de hogares. Las empresas deciden a quién contratan y qué producen. Los hogares deciden en qué empresas trabajan y qué compran con su renta. Estas empresas y hogares interactúan en el mercado en el cual los precios y su interés personal orientan sus decisiones. El éxito de las economías de mercado es desconcertante a primera vista. Al fin y al cabo, en una economía de mercado, nadie tiene en cuenta el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios, y a todos les interesa principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que las decisiones se toman de una manera descentralizada y de que los que las toman buscan su propio provecho, las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la actividad económica de una forma que promueve el bienestar económico general. Uno de nuestros objetivos en este libro es comprender la magia de la mano invisible de Adam Smith. Cuando el lector estudie economía verá que los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste que tiene para ella producirlo. Como los hogares y las empresas observan los precios cuando deciden lo que van a comprar y a vender, tienen en cuenta sin saberlo los beneficios y los costes sociales de sus actos. Por tanto, los precios ayudan a estos agentes económicos a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Séptimo principio, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan maravillosa, ¿por qué necesitamos al Estado? Una de las respuestas es que la mano invisible necesita al Estado para protegerlo. Los mercados solo funcionan si se hacen respetar los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha, y un restaurante no servirá almuerzo si no tiene la seguridad de que los clientes no se irán sin pagar. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que pone a nuestra disposición el Estado para que velen por nuestros derechos sobre las cosas que producimos. Hay sin embargo otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos al Estado. Aunque los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, existen algunas importantes excepciones. Hay dos grandes razones por las que el Estado debe intervenir en la economía. Para promover la eficiencia y la equidad, es decir, la mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la tarta económica o cambiar la manera en que se reparte. Aunque la mano invisible a menudo lleva a los mercados a asignar los recursos eficientemente, no siempre es así. Los economistas utilizan el término fallo del mercado para referirse a las situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Una de las causas posibles de los fallos del mercado son las externalidades, que son los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra, un tercero, y a la que no le compensa por ello. El ejemplo clásico de un coste externo es la contaminación. Otra de las causas posibles de los fallos del mercado es el poder de mercado, que se refiere a la capacidad de una persona, de una empresa, de un grupo de empresas, para influir indebidamente en los precios de mercado. Cuando hay un fallo del mercado, una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. La mano invisible también puede no garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica. Una de las tres preguntas a las que tiene que responder la sociedad es quién recibe lo que se produce.
Una economía de mercado retribuye a los individuos según su capacidad para producir cosas que otros están dispuestos a pagar. El mejor jugador de fútbol del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez del mundo simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver un partido de fútbol que por ver una partida de ajedrez. Esa persona está recibiendo más de lo que se produce como consecuencia de lo que gana. La mano invisible no garantiza a todo el mundo suficientes alimentos, una ropa decente y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impuesto sobre la renta y el sistema de seguridad social, pretenden conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Decir que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado no significa que siempre los mejore. Las medidas no son tomadas por ángeles, sino que son fruto de un proceso político que dista de ser perfecto. Algunas veces su único objetivo es recompensar a los que tienen poder político. Otras son tomadas por gobernantes bien intencionados que no están totalmente informados. Uno de los objetivos del estudio de la economía es ayudar a saber cuándo es justificable la política de un gobierno para promover la eficiencia o la equidad y cuándo no. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Hemos comenzado viendo cómo toman decisiones los individuos y a continuación hemos visto cómo interactúan. Todas estas decisiones e interacciones constituyen la economía. Los tres últimos principios de los 10 se refieren al funcionamiento de la economía en su conjunto. Octavo principio. El nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Está claro que en muchas de las economías avanzadas la renta per cápita es relativamente alta. Como cabría esperar, esta enorme diferencia de renta media se refleja en algunos otros indicadores de la calidad de vida y el nivel de vida. Los ciudadanos de los países de renta alta tienen mejor nutrición, mejor asistencia sanitaria y mayor esperanza de vida que los ciudadanos de los países de renta baja, así como más televisores, más artilugios y más automóviles. El nivel de vida también varía significativamente a lo largo del tiempo. En los últimos 5 años el crecimiento económico ha sido de alrededor de un 4,68% al año en Albania, de alrededor de un 10,5% al año en China, pero en Letonia la economía se ha contraído en torno a un 1,4% durante ese mismo periodo de tiempo. Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En Zimbabue, la inflación era en marzo de 2007 de 2.200%. Eso significaba que un bien cuyo precio era el equivalente de $2,99 zimbabuenses en marzo de 2006 valía 65,78, solo 12 meses más tarde. En febrero de 2008 la inflación era, según las estimaciones, de 165.000%. 5 meses más tarde era de 2.200.000%. Este episodio es uno de los ejemplos más espectaculares de inflación de la historia, una subida del nivel general de precios de la economía. La inflación alta es un problema porque impone algunos costes a la sociedad. Mantenerla en un bajo nivel es un objetivo de los responsables de la política económica de todo el mundo. ¿A qué se debe la inflación? En casi todos los casos en los que es alta o persistente, resulta que el culpable es el mismo, el crecimiento de la cantidad de dinero. Generalmente se acepta que existe una relación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de los precios. Y décimo principio, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, uno de los resultados es la inflación. Otro, al menos a corto plazo, es la disminución del nivel del desempleo. La curva que muestra esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Phillips, en honor al economista que primero la examinó cuando trabajaba en la London School of Economics. La curva de Phillips sigue siendo un tema controvertido para los economistas, pero actualmente la mayoría acepta la idea de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esto significa sencillamente que en un periodo de 1 o 2 años muchas medidas económicas influyen en la inflación y en el desempleo en sentido contrario.
Las autoridades económicas se enfrentan a esta disyuntiva independientemente de que los niveles de inflación y desempleo comiencen siendo altos, comiencen siendo bajos o se encuentren en una situación intermedia. Conclusiones. Ahora ya tiene el lector alguna idea de qué es la economía. A lo largo de este libro volveremos a referirnos a los 10 principios de la economía, destacados en este capítulo y resumidos en la tabla 1,2, que se puede considerar que son los elementos básicos para estudiar la materia. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la relación entre el flujo circular de renta, la curva de oferta, la curva de demanda y otros conceptos que se analizaron dentro del video. Se leyeron 3 textos. Uno de Fundamentos de Economía de Paul Krugman, Martha Olney y Robin Wells. El otro libro fue Moneda, Banca y Política Monetaria. Y el tercero, Economía, de Gregory Mankiw y Mark Taylor. Todos están relacionados básicamente en los 4 principios que se dijeron anteriormente. Los recursos son escasos, siempre hay que hacer una elección. Y la economía ha sido considerada la ciencia de la elección. Toda persona en algún momento, sea familiar, sea personal, sea en tipo empresarial, sea tipo social, tiene que tomar decisiones. Y de ahí está relacionado el concepto de oferta y demanda. Como la economía significa la administración del hogar, y el problema económico formula 3 preguntas: ¿qué bienes y servicios se deben producir? ¿Cómo se deben producir estos bienes y servicios? ¿Y quién debe recibir los bienes y servicios que se han producido? Estas preguntas se relacionan con la ley de la oferta y la demanda. El primer principio del texto de Mankiw está relacionado con uno de los principios de elección individual. Los recursos son escasos. Siempre hay que hacer una elección. Cuando se recibe el dinero, siempre hay que decidir entre solventar una deuda o comprar alimentos o pagar una deuda y abstenerse de alguna otra compra. El segundo principio, el costo de oportunidad. Entonces vimos que el costo real de un bien no es solamente aquello por lo que se paga, sino lo que se deja de ganar. Y todo esto recibe el nombre de costos de oportunidad. ¿Cuánto estoy dejando de ganar por hacer cierta actividad o por comprar cierto artículo o bien? El tercer principio, análisis marginal. Toda persona debe tomar decisiones y no solamente quedarse con la primera opción. Por eso el mercado es tan competitivo y lo mostraba el libro Fundamentos de Economía. El mercado competitivo es aquel donde hay muchos compradores y vendedores de un mismo bien. El aspecto crucial de un mercado competitivo es que la actuación de un comprador o vendedor no puede influir sobre el precio al que se vende el bien. Todos los productos tienen un modelo de competencia perfecta porque todos ofrecen algo. Hay varios comerciantes y hay varios compradores. Cuarto principio, los individuos responden a los incentivos. También tiene que ver con el costo de oportunidad. Y también está relacionado con el dinero. Cuando el comercio presenta ciertos incentivos, esto incrementa la oferta y también incrementa
la demanda. O sea que esa ley es transversal en cuanto a todo el sistema económico. El sexto principio, los mercados normalmente. El quinto principio dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. La competencia no es para ganar yo y que pierda el otro, sino para crecer todos juntos. De ahí que los gobiernos creen sistemas para mejorar la vida de todos, que es el punto número 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces la ley de la oferta y la demanda permite crecer todos juntos en cuanto a precios, en cuanto a calidad, en cuanto a la optimización de los productos, de la adquisición de maquinaria, todo para el bienestar de la empresa y para generar más ingresos, pero con el fin de mejorar la productividad. Séptimo principio, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Vemos que el Estado constantemente está creando políticas y también es la encargada de producir los billetes. Y como se vio anteriormente, si un gobierno imprime demasiado dinero, esto genera un alza en los precios. Octavo principio, el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. El libro Moneda, Banca y Política Monetaria explicaba que el dinero por sí solo no es riqueza. Lo que permite el dinero es construir la riqueza, porque, y da el ejemplo, si el dinero se pierde, igual quedan los terrenos, quedan las edificaciones, queda el talento humano, quedan los recursos naturales. Eso es lo que genera la riqueza. En este caso, lo decía el libro, el dinero es un medio de adquisición y con él se puede conseguir la riqueza, pero el dinero por sí solo no produce riqueza, que fue una de las cosas que me parecieron más novedosas de los artículos. Noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y también se da el ejemplo, si el gobierno imprime mucho dinero y lo reparte equitativamente para todos, entonces muchas personas, al tener ya dinero, no van a querer trabajar. Esto va a generar pobreza y va a generar escasez. Va a rebajar el nivel de adquisición de las personas y va a producir que suban los productos, que suban de precio los productos. Y el décimo principio, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. La economía es dinámica, por todo lo visto anteriormente. Es volátil, el petróleo puede subir en un momento a $150, al otro día puede bajar, la bolsa de Nueva York sube y baja constantemente. La sociedad también está en esa disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Cada decisión que tome el gobierno, que tomen los individuos, puede generar ciertas consecuencias a corto o a largo plazo. Y los gobiernos tienen que lidiar con eso y los economistas también. Y por ende la misma sociedad. Entonces eso básicamente es la relación entre los tres textos leídos y analizados. Hasta luego.